Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Diego Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, estamos en este bloque de Sentires de la Patria Grande, en el cual, bueno, dentro de lo que tengo pensado para desarrollar con ustedes y la audiencia en el día de hoy, es algo que tiene que ver con lo que ya venimos hablando. Hablamos de la invasión y se habló de la traición también. Y bueno, el tema de la traición es algo que recuerdo cuando estábamos en la radio haciendo Sentires de la Patria Grande, en un programa, un 18 de mayo, fecha de la muerte de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. Ahí nosotros estábamos hablando de la traición, o sea, él muere traicionado, ¿no? por su propio cuñado. Y tenemos que entender, ¿no? O sea, de que dentro de lo que es, en definitiva, la traición, mayoritariamente se da porque alguien es seducido a traicionar. Entonces, ahí tenemos dos actores. O sea, el que seduce a traicionar, ofreciéndole muchas cosas, y el que acepta esas cosas y después traiciona. Y bueno, hablando de esto de la traición, uno de los oyentes me dice, empecé a hablar de otras traiciones además, ¿no? Entonces me comunica dice, yo no sabía que habían tantas traiciones en nuestra historia. Dice, da como para mucho esto. Y yo le planteé, le digo, mirá, da como para hacer una enciclopedia. Y después de que lo dije, lo de la enciclopedia, yo dije, no, bueno, no es para tanto, pero sí para un libro. Y empecé a hacer el libro sobre las traiciones. Me falta todavía mucho, porque son muchísimos los actores de nuestra historia traicionados. Pero sí, digamos, hay una gran secuencia en cuanto a lo que todos los movimientos de resistencia mayoritariamente caen por una traición.
Y bueno, si me permiten, voy a leer lo que escribí como prólogo de este libro, poniéndome los ojos de ver primero. Dice, prólogo a modo de presentación. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Esto lo escribió Eduardo Galeano. Y después pongo este poema de León Felipe, musicalizado hace muchos años por los olimareños. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, 1000 años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Y empiezo el prólogo con una pregunta. ¿La historia se repite? Desde niño me gusta leer sobre los hechos históricos y me ha sorprendido ver que existen en ellos reiteraciones similares. Es como si la humanidad pareciera a veces no pudiese escapar a cierta forma de determinismo. Y si bien estoy de acuerdo con Heráclito de Éfeso, con la imposibilidad de bañarse 2 veces en el mismo río, me ha llamado poderosamente la atención que la mayoría de ciertos y determinados procesos se repitan en una secuencia de causa y efectos difícil de sortear. Y particularmente en lo que ha acontecido en nuestro territorio americano. Desde la invasión europea, hemos leído que las luchas de resistencia de los pueblos originarios, de los negros africanos esclavizados, y aclaro que no escribo negro en forma despectiva, ni aquí ni en el resto del texto, sino para aclarar qué raza fue la esclavizada, dado que había africanos de otras razas que no lo fueron en aquella época. Y la de los criollos por romper las cadenas coloniales de turno, se vieron marcadas como a fuego con la derrota de los mejores hombres y de sus más valientes ideales por delatores y traidores. Por eso existe una palabra, estigma, que por la acepción de la marca con hierro candente aplicada a los esclavos y a los infames que no se puede borrar. Esto sí sería un estigma. Y cuando me refiero, que hago la aclaración de negro, es porque me estoy refiriendo a los africanos del África subsahariana y no del norte del Sahara o del norte de África. Esos tenían otras categorías. Dice, trataré de abarcar a los líderes y caudillos más conocidos y fundamentalmente en 3 procesos diferentes. Resistencia a la invasión, colonización y esclavitud. Independencia de los países europeos. Revoluciones en los países que quedaron diversificados, separados, enemistados, en una ignorancia casi total unos de otros, todo por obra y gracia de las nuevas cadenas que impusieron y aceptaron los mandamás, la mayoría traidores, de los jóvenes territorios. Espero que sirva también de humilde homenaje a todos aquellos héroes anónimos
que dieron su vida en este proceso. Y fundamentalmente a las mujeres, de quienes la historia apenas hace un registro. Muchas de ellas estuvieron al lado de sus compañeros en las luchas y sufrieron, al igual que sus hijos, también el homicidio, las torturas, la prisión, el ser violadas, entregadas como trofeos de guerra a la soldadesca para ser la concubina del jefe de turno, declaradas infames ellas y sus descendientes, confiscados sus bienes, derrumbadas sus casas y sus terrenos regados con sal, sufrir pobreza, el exilio y la ignorancia por su dignidad o sus proezas. Como ejemplo, y sin intención de excluir a ninguna, nombro a Isabel Moctezuma, Chuipo Ixcachotzin, hija de Moctezuma y esposa de Cuauhtémoc, Cuxiramay Oclio, conocida como Angelina Yupanqui, esposa de Atahualpa, Quispe Sisa, bautizada como Inés Huaylas Yupanqui, hermana de Huáscar y de Atahualpa, Urquía, esposa de Huaycaipuro, Guacolda, esposa de Lautaro, Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru II, Bartolina Sisa, esposa de Túpac Katari Huiva, esposa de Benco Biojó, Toribia Verdugo, esposa de José Antonio Galán, Eugenia Joaquina da Silva, esposa de Tiradentes, María de los Dolores, esposa de Chirinos, Josefa Joaquina Sánchez, esposa de José María España, Susan Simón Baptiste Louverture, María Clara Bonguer, esposa de Dessalines, Sara Andrews, esposa de Francisco de Miranda, Melchora Cuenca, compañera de José Artigas, Manuelita Sáez, esposa de Simón Bolívar, y sin olvidar a Manuela Beltrán, quien con su actitud desató la rebelión de los comuneros en Colombia, y a la heroica Juana Azurduy. Si algún personaje de nuestra historia queda sin mencionar o alguno de los nombrados no es de la simpatía de los lectores, desde ya pido disculpas, pero tratando siempre de marcar la constante del título de esto. Entonces, la primera parte es resistencia a la invasión, colonización y la esclavitud. Perdón. Y en el epígrafe pongo como culmina la canción de Gabino Palomares, cantautor mexicano, que dice: oh maldición de Malinche, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? La visión, la ambición, la necesidad, o todas estas y otras más, hacen que Isabel la Católica financie el viaje de Cristóbal Colón a las Indias, buscando una nueva ruta para la especiería. En el ocaso del siglo XV, las naves españolas se encuentran con una tierra nueva, con riquezas más alentadoras que las especias del lejano oriente. Esto movilizó a muchos mozos en busca de tesoros y aventuras, cosa que era ya difícil de encontrar en una España en reconstrucción, viviendo un tardío periodo feudal en pleno renacimiento. Hernán Cortés fue uno de esos mozos, tal como su primo segundo, Francisco Pizarro. A fines de 1518, Cortés parte desde Santiago de Cuba rumbo a tierra firme, a la península de Yucatán. Se había enterado que navegando un poco más, ya había atravesado el océano, había mucho oro y riquezas en ciudades inmensas. Tras mentiras, prepotencia y tecnología superior en armas de guerra, logran los españoles avanzar por los territorios de un ya decadente y atomizado imperio maya. En marzo de 1519, llegan a la desembocadura del río Tabasco, cerca de la ciudad de Potonchán, la que es derrotada por los mismos métodos que las anteriores.
La mencionada ciudad, habitada por mayas chontales, estaba limitando con el imperio de los mexicas, lo que les permitió conocer muy bien el idioma náhuatl, comerciar y defenderse guerreando de la poderosa ambición expansiva de los aztecas. Los jefes de Potonchán ofrecen a los españoles de Cortés, para apaciguarlo después de ver tanta sangre hermana derramada, víveres, joyas, tejidos, y una veintena de mujeres para que fueran sus esclavas. Entre ellas se encontraba Malinali Tenepalt, también conocida como Malintzin, a quien los españoles llamaban Doña María. Por ella conocen de la opulencia de los mexicas y también de aquellos pueblos sometidos por el imperio azteca, deseosos de venganza. Fija Cortés como su próximo necesario y urgente objetivo a la ciudad de Tenochtitlán. Pero para esto traiciona la confianza y el cargo que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, le otorgó antes de su partida, extralimitándose en sus funciones. La primera alianza que realizan es con los totonacas, que aportan 1.300 soldados a cambio de libertad después de la guerra. No solo que no la tuvieron, sino que fueron la carne de cañón en los enfrentamientos y los primeros en caer bajo uno de los peores flagelos traídos por los europeos, la viruela. Posteriormente, los pocos sobrevivientes de la nación totonaca terminaron encomendados como siervos de los españoles en sus propias tierras. Ya cerca de la capital azteca se enfrentan, derrota y hace alianza con otros enemigos de Tenochtitlán, los tlalcatecas. Para esta primera oportunidad le aportan 3.000 hombres a los españoles. Moctezuma, emperador de los mexicas, durante su extenso gobierno, vio las señales de la profecía y sabía que hombres blancos con barba venían del este. Llegaron y creyó que Cortés era Quetzalcóatl, una de las principales deidades mesoamericanas, y como a tales los describe, los recibe, atiende y ofrenda. Por casualidad, buscando dónde instalar una capilla católica en el palacio donde estaban alojados, los españoles encuentran dónde estaba escondido el cuantioso tesoro de Moctezuma, que había heredado de su padre. Este acontecimiento sella la próxima muerte del emperador azteca. Es tomado como rehén para salvaguardarse de la rebelión que se estaba gestando en los mexicas al mando de Cuauhtémoc. Los españoles dicen que, al obligar a Moctezuma a calmar la rebelión, su pueblo lo atacó con piedras y que una de ellas le causó la muerte. Los mexicas dicen que, cuando los españoles huyen, encuentran el cuerpo de su emperador desangrado por 6 heridas de espadas ibéricas. Al año vuelve Cortés por la revancha, pero ahora con más de 100.000 soldados aliados de los pueblos originarios. Sitia a Tenochtitlán por 2 meses y medio y logra rendirla. A Cuauhtémoc lo toman prisionero, le bañan manos y pies con aceite y le prenden fuego para sacarle información sobre los tesoros escondidos y reciben como respuesta un valiente silencio. Por 4 años lo mantienen como rehén hasta que se dan cuenta que ya no es necesario. Sometido a juicio, donde los jueces y los fiscales eran los mismos y sin defensa que lo ampare, es asesinado. Ya que fuera entregada como esclava y que luego pasara a ser intérprete, consejera, intermediaria, concubina y madre de uno de los hijos de Hernán Cortés, Malinali Tenepal, también conocida como Malintzin, y nombrada por los españoles como Doña María,
sonríe por detrás, satisfecha. La historia la dio a conocer como Malinche. No sé cómo estamos de tiempo. Una página nomás sobre Atahualpa. Está bien, te da, dale. Bien, salud. La suerte del Inca Atahualpa, que pretendió ser amo y señor del Tahuantinsuyo, no fue diferente a la de sus similares aztecas. El estigma de ser imperio, tener una estructura política, religiosa y social piramidal, de subyugar a otros pueblos originarios en beneficio propio, hizo que los enemigos fueran muchos entre aquellos que casi tenían la misma sangre. Tras la muerte de su padre, Huayna Cápac, se genera una violenta guerra civil por el poder con su hermano Huáscar, que gobernaba en Cusco y Atahualpa lo hacía desde Quito. Cuando los españoles, con Vasco Núñez de Balboa a la cabeza, llegan por Centroamérica a una costa que nombra Mar del Sur, que después se llamará Océano Pacífico, oyen de los lugareños hablar de un riquísimo imperio bañado de oro y plata. La codicia destruye los lazos que ya estaban casi quebrados que existían entre los hispanos. Núñez de Balboa, por crear una empresa para la conquista de el Virú, Perú, es declarado traidor y posteriormente decapitado. Quien lo apresa es Francisco de Pizarro, su antiguo compañero de conquistas y descubrimientos. En estos tejes y manejes, no es de extrañar que justo sea Francisco de Pizarro la persona a quien le adjudican la misma empresa para conquistar el sur, fundada por Núñez de Balboa. Después de varios intentos españoles por llegar al Perú entre 1522 y 1532, Pizarro, asociado con Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, emprende de nuevo la conquista de los edificios revestidos de oro y la montaña de plata, el Potosí. Llega a las costas del Perú justo cuando el imperio inca está desangrado y desmembrado por la guerra civil y los pueblos originarios sometidos creen de los españoles la promesa de libertad. Los propios lugareños son los que guían a Pizarro hasta Atahualpa. El español contaba con 168 soldados y 37 caballos, pero las armas de fuego harían la diferencia para primero desconcertar y después dar muerte y poner en disparada al numeroso ejército del Inca. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa es capturado. Para recobrar su libertad, le hace una oferta a Pizarro que gustoso acepta: llenar una vez de oro y 2 veces de plata la habitación donde estaba recluido. 3 meses las llamas cargaron los metales preciosos que los súbditos del Inca juntaron para su liberación. Una vez obtenidas 84 toneladas de oro y 164 de plata, Francisco de Pizarro ordena su ejecución por estrangulamiento en la noche del 26 de julio de 1533 por los delitos de poligamia, adoración de falsos ídolos, sublevación y homicidio. Para cerrar este capítulo de ambiciones y traiciones, la historia dice que después de 5 años de lucha por los territorios del oro, el socio de Francisco de Pizarro, Diego de Almagro, es ejecutado por Hernando Pizarro, hermano del conquistador. 3 años más tarde, Almagro el Mozo, hijo de Diego, envía a sus seguidores al mando de Juan de Rada y dan muerte a Francisco de Pizarro con al menos 20 heridas de espada. O sea, estos son los 2 primeros personajes, o 3, porque se conjuntó Moctezuma y Cuauhtémoc, que aparecen siendo traicionados
y siendo traicionados por traidores, además, como fueron Hernán Cortés y Francisco de Pizarro. Y aquellos pueblos sometidos por estos imperios, tratando de tomar revancha y siendo seducidos con la promesa de libertad, pelearon al lado del conquistador, al lado del invasor. Y tuvieron la misma suerte que aquellos que ayudaron a derrotar. O sea, siguen siendo los derrotados. Y por acá dejo el Sentires de la Patria por el día de hoy. Yo tenía grabado un poco en la historia de Atahualpa que además le cortaron la cabeza y fue recorría su cabeza por todo el pueblo. Y estaba la presencia del cura Valverde también con Pizarro. No tengo el detalle ahora. Sí sé que la muerte fue dada por lo que se llamaba el garrote vil, en el cual se colocaba una cuerda en 2 o 3 vueltas con un palo que estaba acá por detrás a la altura de la nuca y se empezaba a retorcer con el palo de esa cuerda hasta que le daban la muerte por estrangulamiento. Bueno, pasamos al siguiente. Daniel, ¿querés agregar algo? No, agradecerle a Néstor por el informe tan completo y no tengo algo que agregar porque fue muy claro y la duda que yo tenía vos ya la preguntaste. Porque bueno, las versiones, viste que a los que no somos investigadores en un tema profundo, como es Néstor, que le gusta la historia, que profundiza en fechas y cosas por el estilo, a veces nos cuesta, se nos amontona y a veces un qué dirán nos distorsiona una historia que no la tenemos muy clara. No tengo nada más que agregar. No, quiero sí agregar, Ricardo, que o sea, si bien no tengo el dato ahora, pero sí era muy común para causar terror, ¿no?, en las poblaciones y que no tomen represalias, exhibir no solo la cabeza, sino otras partes del cuerpo, hasta que, o sea, los colocaban en una pica, generalmente en las entradas de las ciudades, con el bando correspondiente que decía a quién correspondía y por qué había sido ejecutado. Y a veces no solamente en el pueblo donde había sido ejecutado era esta exhibición, sino también se llevaban las piernas, los brazos, el torso, a otras poblaciones también. Qué disparate. Bueno, vamos a pasar al próximo espacio. Muchas gracias, Néstor, por el aporte.